bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a empezar esta lección. Es de la clase de los varones. Está en Juan capítulo 7. Y vamos a estar leyendo varios versículos. El título de la lección se llama Jesús en la fiesta de los tabernáculos y ríos de agua viva. Como digo, la lección va a estar en Juan capítulo 7. Pero antes vamos a darle gracias a Dios por este privilegio que nos da de leer de su santa palabra y lo que Dios nos enseñe en esta hora. Padre Santo, en esta hora venimos ante tu presencia primeramente para adorarte, para agradecerte y para decirte gracias porque nos das el privilegio de hablar de tu palabra, Señor. Enséñanos en esta noche. Precioso Espíritu Santo, tú eres nuestro Maestro por excelencia. Venimos ante tu presencia, háblanos, tu palabra es vida a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestro espíritu, a todo nuestro ser. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. En el versículo 1 del capítulo 7 de Juan dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Sigue diciendo el versículo 12, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta importante para el pueblo de Israel porque Dios se la dio cuando ellos salieron de Egipto, cuando andaban en el desierto. Dios ordenó al pueblo de Israel que tuvieran esta reunión anual. Cada año tenía que reunirse el pueblo de Israel en un solo lugar y hacían cabañas o le llaman tabernáculos. Eran casas cubiertas con ramas de árboles frondosos y allí estaban ellos por todos reunidos. Era una fiesta anual que Dios hacía y en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Lo más importante de esto lo vemos en Levíticos, donde Dios les ordena el significado, el porqué los tabernáculos. Y el pueblo de Israel lo seguía practicando anualmente y tal vez lo siga practicando anualmente. En Levíticos 23, versículos 43, dice: para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Dios dio estas estipulaciones estrictas que tenía que seguir al pueblo de Israel. Lo que hacían es de que venían en un lugar o al templo y hacían estos tabernáculos. Todo el pueblo venía de diferentes regiones, de diferentes áreas. En el tiempo del Señor Jesucristo estaba el reino de romano, de todas las provincias del reino romano donde estaban esparcidos los judíos. Los judíos fueron esparcidos durante el cautiverio. Entonces ya venían de diferentes partes y ellos recordaban este privilegio que Dios les había dado. Entonces venían a Jerusalén y tenían esta celebración anual donde duraba 7 días. Y a eso se está refiriendo aquí esta escritura en el versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los tabernáculos. Cuando dice el versículo 1, dice: cuando después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. Ya el Señor Jesucristo se había dado a conocer ampliamente al pueblo de Israel. Ya había hecho muchos milagros. Les había dado alimentado milagrosamente a 5,000 varones, mujeres y niños. Entonces era un buen número de gente que milagrosamente les dio de comer. Ya había sanado a un paralítico, el paralítico de Betsaida. Él había sanado y por eso la gente, los judíos, los Galilea, no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Es lo que dice el versículo 1. Entonces ya estaba esta fiesta de los tabernáculos en Jerusalén
Y le dijeron sus hermanos en versículo 3, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Lo que estaban insinuando sus hermanos, porque ellos no creían todavía en el Señor Jesucristo. Y lo que estaban insinuando era de que, dice, mira, darte a conocer si va a venir tanta gente a este evento y es tu oportunidad para que la gente te conozca. Aquí estás en lugares muy reducidos. Date a conocer, le están diciendo sus hermanos. Y sigue diciéndose, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Es lo que le estaban diciendo exactamente. Si quieres realmente que la gente te conozca, si quieres realmente ser famoso, si quieres realmente hacer un cambio en el pueblo de Israel, manifiéstate a ellos, date a conocer. Y el versículo 5 dice, porque aún sus hermanos no creían en él, por eso decían estas cosas. Entonces el Señor Jesucristo le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo está presto. No puede el mundo aborrecer a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Qué hermoso realmente saber que Dios nos da exactamente los tiempos de cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo sabía esto exactamente. A él no le temía las amenazas de las autoridades, de los fariseos, de los publicanos, del Imperio Romano, porque él sabía exactamente el tiempo que él tenía en su ministerio, el tiempo de Dios exactamente para él. Dice, mi tiempo aún no ha llegado. Y aún así nosotros, el tiempo que nosotros tenemos, Dios lo tiene determinado específicamente. Dios sabe el momento que nacemos y el momento que vamos a morir. No tenemos por qué temerle absolutamente a nada ni a nadie de sus amenazas, porque solamente tenemos que estar solamente dispuestos y totalmente confiados en la voluntad de Dios. Él tiene y Él sabe el tiempo que nos va a llevar. De la misma manera, uno de los propósitos importantes de esta fiesta que estaban celebrando los tabernáculos, Dios de una manera preciosa mostraba su amor a este pueblo de Israel. La gente, es cierto, estaban en sus casas, en sus poblados, allá en sus lugares. Quizá oraban, quizá leían la Biblia, quizá hacían todas las cosas que ellos podrían hacer para agradar a Dios. Pero Dios requiere de que vengamos cerquita de Dios. Dios los traía una vez al año en un lugar para que todos se reunieran en la presencia de Dios, todo el pueblo de Dios, porque donde Dios quiere que estemos cerquita de Él. Es cierto que puedes mirar estas enseñanzas allá en tu casa. Es cierto que puedes estar leyendo tu Biblia allá, pero Dios quiere que vengas a su casa. Es más cerquita. Dios quiere tenernos cerquita. Es lo que quería tener, la voluntad de Dios, de tener al pueblo con Él. Porque ellos venían y le ofrecían sus ofrendas, traían los primeros frutos de la cosecha que ellos traían. Nadie podría venir con las manos vacías a la presencia de Dios. Y es la voluntad de Dios que vengamos a su presencia, a su templo, para que podamos cantarle con nuestros labios, para poder alabarle, para poder servirle, porque Dios es la voluntad de Dios de tenernos cerquita. Y duraba este evento 7 días, todos los 7 días eran tiempo de fiesta, tiempo de traer ofrendas a Dios. Pero el último día era el octavo. Era un día solemne, donde era exclusivamente para alabar y glorificar a Dios. Y nadie podía hacer ningún trabajo, porque era la voluntad de Dios. Y a eso se estaba refiriendo la fiesta de los tabernáculos. Sigue diciendo el versículo 10 de este mismo capítulo. Dice, Jesús
en la fiesta de los tabernáculos. Aquí le están diciendo a sus hermanos, yo no voy, váyanse ustedes. Pero aquí en estos versículos vamos a leerlos y aquí el Señor Jesucristo sube ya a mitad de la fiesta, a mitad de la semana. Vemos que el Señor Jesucristo va absolutamente sin ningún temor a de nadie y estaba enseñando públicamente en el templo y nadie le podía poner la mano, nadie le puso la mano. Porque así es cuando confiamos y sabemos de que Dios está en control absoluto de todas nuestras necesidades y de toda nuestra vida completamente. Entonces no tenemos por qué andar en temor absolutamente de nada, ni de nadie, ni de Satanás, ni de la muerte, ni de ninguna nada absolutamente, sino temerle a Dios solamente. El versículo 10 dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo la hablo por mi propia cuenta. El que habla su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Los pueblos de Israel, especialmente los fariseos, estaban acostumbrados a crear una imagen de excelencia, una imagen de ser guardadores de la ley, de ser cuidadosos, de ser los más limpios, de ser los más educados, de ser los más respetuosos, de ser los más obedientes a Dios, porque ellos eran supuestamente los vigilantes de la ley. Pero el Señor Jesucristo dice, yo no busco mis apariencias, yo busco agradar al que me envió. Ese es verdadero. Yo vengo, no hablo mis palabras, sino hablo las palabras del que me envió. Y le sigue diciendo después el Señor Jesucristo en los siguientes versículos, dice, tienen la ley de Moisés y andan en apariencias, porque ni siquiera la ley de Moisés pueden obedecer. Dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonios tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilléis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, en el día del reposo, circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión al día del reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Estaba refiriendo precisamente al enfermo que estaba en Bethsaida. Este enfermo que estaba por muchos años ahí y no podía, estaba paralítico y no podía ir y tocar el agua. Cada vez que el ángel venía y movía el agua, alguien más llegaba antes que él y siempre procuraba, ya tenía muchos años ahí y el Señor Jesucristo lo sanó. Y a eso se está refiriendo, dice, sané a un hombre en el día de reposo y por él me queréis matar, me queréis juzgar. No juzguéis según las apariencias, sino según el justo juicio de Dios. Los siguientes versículos dice, el 25 al 31 dice, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y nadie le dice nada. ¿Habrán reconocido la verdad los gobernantes que este es el Cristo? Por eso es que es muy importante realmente cuando el pueblo tiene dirigentes que no son temerosos de Dios.
Aquí se estaban basando en la opinión de la gente, de los sacerdotes, del sumo sacerdote, de los fariseos, de los líderes, de los doctores de la ley. Dice, ellos no han creído. ¿O acaso habrán creído? ¿Por qué no le hacen nada ahorita? La gente se preocupaba porque estaba confundida. Algunos decían, lo conocemos. Él no es el carpintero. Otros decían, no ha estudiado nada. ¿Cómo sabe tanto? Y otros decían, bueno, ¿este será el Cristo? Y la gente estaba confundida y algunos decían, bueno, ¿acaso nuestros dirigentes, el sumo sacerdote, habrá ya aceptado que este es el Cristo? Entonces el Señor Jesús, conociendo toda esta murmuración de la gente, en el versículo 28 dice, Él alzó la voz y dijo, a mí me conocéis. Le está refiriendo a eso, precisamente de lo que la gente estaba hablando. Y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Eso es lo más importante, la confianza que mostró el Señor Jesucristo ante toda esta gente. Según ellos eran poderosos y más poderosos, humanamente, tenían el poder, tenían la autoridad. Pero Cristo Jesús, sabiendo sus pensamientos y sabiendo la confianza que Él estaba dando, que Él procedía directamente de Dios, haciendo como una pausa aquí. Sus hermanos no creían, y así como toda esta gente no creía en el Señor Jesucristo. Pero su madre, María, le fue siempre fiel al Señor Jesucristo. Varias escrituras, y es cierto, hay 3 escrituras que dice, y guardaba estas cosas en su corazón. Como madre, María supo que su concepción fue divina, su nacimiento fue divino, y su muerte y resurrección fue divina. Y le fue fiel hasta su resurrección. Y no hay duda de que María fue una de las que esperaron cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y fue llena del Espíritu Santo. Pero dice, y allá en Lucas 2:51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ella sabía, ella no juzgaba a su hijo. Ella sí creía que era el unigénito Hijo de Dios, que es Dios mismo. Jesucristo es Dios. Y en esto es lo que estaba confiado el Señor Jesucristo, de que Dios, su Padre, lo estaba dirigiendo y Él estaba haciendo la voluntad de su Padre. Y en eso en eso está la iglesia y en eso estamos nosotros, de que no tenemos que tener ninguna duda absolutamente de que venga la enfermedad o que venga esta amenaza o aquella, porque nosotros dependemos exclusivamente de Dios, y si es la voluntad de Dios, será. Si dicen viene la muerte y si es la voluntad de Dios, que sea, y gloria a Dios por ello. Entonces el versículo 31 sigue diciendo, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará estas señales, hará más señales que la que hace este. Entonces los fariseos, en ese murmullo que estaban, le mandaron alguaciles para prenderlo, para traerlo. En los versículos 38 y 36 dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él de estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles que le prendiesen. Enviaron a la guardia romana, a la guardia del templo, para prender al Señor Jesucristo. Entonces Jesús les dijo, ellos fueron y encontraron predicando al Señor Jesucristo, que decía, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré
e iré al que me envió. Me buscáis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? Que no le hallemos. ¿Se irá a los dispersos en los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces el Señor Jesucristo continuaba predicando y continuaba su evangelio y sus enseñanzas durante esta fiesta. Pero ya al final de la fiesta, el último y gran día, el sábado, o el día octavo más que nada, que era el último al final del día de esta fiesta, siguió predicando el Señor Jesucristo y se manifestó la razón, manifestó la voluntad de Dios Padre, el por qué la gente tenía que reunirse anualmente, por qué tenía que estar ahí en ese momento cerca de Dios, porque es muy importante. Le sigue diciendo, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esa es la voluntad de Dios. Para eso estableció esta fiesta, esta reunión de todo el pueblo de Israel, para venir a estar en la presencia de Dios, estar junto con Dios. Él recibió todas sus peticiones, todos sus regalos, todo lo que traía el pueblo a Dios. Y Dios se alegró, Dios se alegraba, porque nos quiere tener cerquita, nos quiere tener con Él. Esa es la voluntad de Dios. Ahorita en esta pandemia hemos estado aprendiendo muchas cosas que es la voluntad de Dios. Es cierto que escuchamos la palabra allá en nuestras casas, allá donde andemos, pero Dios nos quiere cerquita. ¿Por qué? Porque dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En la presencia de Dios hay vida y vida eterna. Y es importante creer, y cuando uno cree tiene que ser absoluta, una fe absoluta en la confianza de que Dios nos va a dar redención y vida eterna en Cristo Jesús, porque Él vino y murió por nosotros para salvación y perdón de nuestros pecados, en lo que hizo el Señor Jesucristo. El versículo 29 se estaba refiriendo al Espíritu Santo que habría de venir. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeren en Él, pues aún no había venido del Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué quiere decir cuando aún no había sido glorificado? Bueno, estaba refiriendo que aún todavía Él no había ido a la cruz del Calvario a hacer su obra expiatoria por el pecado. Todavía no había sido resucitado de los muertos al tercer día, en cuerpo, en físico, alma y espíritu. Resucitó el Señor Jesucristo y todavía no había ascendido al cielo. Todavía no había sido glorificado. Un día nuestros cuerpos vamos a ser como Cristo Jesús. Vamos a ser glorificados. Ya nos dio la salvación el Señor Jesucristo. Ya nos perdonó y nos ha dado ese privilegio de la salvación y la vida eterna. Pero todavía estamos aquí en esta tierra. Pero un día, dice el Señor, que nuestros cuerpos serán glorificados y seremos resucitados con cuerpos gloriosos, así como el Señor Jesucristo que fue glorificado. Ese es el privilegio que Dios nos da. Por eso es importante de venir a Dios, de venir a la presencia de nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Padre y como Padre nos quiere tener cerquita. No quiere que estemos allá de lejos, allá de lejecitos escuchando la palabra de Dios o leyendo la palabra de Dios o orando a Dios. Dios nos quiere tener en reunión cerca. Ese era el propósito de los tabernáculos. Dice en el versículo 40, dice, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea debe venir el Cristo?
Y empezaron a hablar acerca de la escritura, de dónde vendría como descendencia de David, el Cristo. Y hubo disensión como siempre lo había habido. Entonces los alguaciles regresaron y vinieron y le preguntaron a los fariseos, ¿por qué no le habéis aprendido? ¿Por qué no lo trajiste? Y los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. También los alguaciles son seres humanos. Es cierto que los enviaron para prender al Señor Jesucristo, pero ellos escucharon palabras de vida. Es lo que hace el Señor Jesucristo, nos da vida y vida eterna, y lo que sale de su boca es vida. Es cierto que fue prendido para ser crucificado, pero fue con el tiempo determinado por Dios. Entonces fue cuando ciertamente fueron y lo agarraron y hicieron todo lo que quisieron con él, porque Dios lo permitió. Así como dice en Isaías, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero fue en el tiempo determinado de Dios. Ahí no pudieron hacer nada los alguaciles y se regresaron y dijeron, no hemos escuchado a un hombre que hable tan precioso como este, jamás. Entonces los fariseos respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Y luego aquí hacen hincapié de que solamente la gente sin letras, la gente del campo, la gente que no está en autoridad y poder, la gente que no tiene riquezas, es la que sabe discernir las cosas de Dios. Dice, ¿a poco fuisteis engañados también ustedes como todas estas gentes? ¿Acaso alguno de los fariseos o de los gobernantes ha creído en él? Dice, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Ellos no saben la ley, por eso no creen en Jesucristo. Nosotros que sabemos la ley, ¿cómo vamos a creer en Jesucristo? Eso es lo que estaban diciendo ellos. Entonces Nicodemo aquí le sigue diciendo el versículo 50. Aquí está aparentemente en esta reunión del sumo sacerdote y la gente importante del pueblo de Israel, las autoridades. Y le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley un hombre si primero no le oye? ¿Y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Mis hermanos, de todo lo que hemos hablado, de todo lo que hemos visto en esta clase, aferrémonos a Dios con todo nuestro corazón. Acerquémonos a Dios con todo nuestro corazón. Dios, la voluntad de Dios es de llenarnos de su amor, de tenernos cerca, para que en vuestro interior seamos llenos de la presencia de Dios y corran ríos de agua viva, que es el Espíritu Santo. No vengamos solamente de lejecitos. Dios nos quiere cerca, así que en la fiesta de los tabernáculos, como hacía este mandamiento del pueblo de Israel. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Guarde su alma y bendiga cada uno de nosotros.